Bienvenidos a Finance Sessions, un espacio para conversar sobre finanzas con claridad, liderazgo y visión de futuro. Aquí conectamos el rigor académico con la experiencia de quienes están tomando decisiones reales todos los días en el sector privado, el sector público y la sociedad, en Colombia y América Latina. Esto es Finance Sessions, conversaciones que abren preguntas, conectan ideas y ayudan a tomar mejores decisiones. Buenos días. Bueno, es un placer para mí y un honor estar acompañado en este foro con el doctor Fernando Sescún. Fernando es de esas personas que más conoce de los mercados de capitales en Colombia y que ha combinado siempre una actividad empresarial, actividad financiera, ha sido banquero, con la cátedra académica. Es un excelente profesor. Yo tuve la fortuna de vincularlo. Él aceptó muy gustosamente hace 40 años a la Facultad de Administración y sigue todavía en la Facultad de Administración y creo y esperamos que siga por muchos años más. Fernando es economista, graduado con honores de la Universidad del Rosario. Ha sido banquero por mucho tiempo, tiene una maestría en Columbia University en Nueva York. En Nueva York fue el presidente del Trust del Banco de Bogotá en Nueva York y yo lo conocí como vicepresidente internacional del Banco de Bogotá aquí en Colombia. O sea, ha tenido una larga vinculación con el sector financiero. Adicionalmente a ello, ha sido vicepresidente de Ecopetrol, vicepresidente financiero de Ecopetrol, un par de ocasiones encargado de la presidencia. Yo destaco de su trabajo por Ecopetrol, yo no sé si él lo destaca igual, que yo creo que salvó a Ecopetrol de uno de los problemas más serios que tenía con una conmutación pensional, que es ejemplo de lo que se puede hacer en este país cuando se aprovechan las oportunidades, en ese caso, unos buenos precios a nivel internacional. Fernando también ha sido vicepresidente con subsidio, actualmente es asesor financiero, un experto en todo lo que es finanzas internacionales, también de las personas que yo más respeto en este país en el tema financiero, mercado de capitales nacionales e internacionales. Aprovechando su presencia acá, yo quiero preguntarle a Fernando cómo mira la situación actual y cómo la calificaría del mercado de capitales en Colombia. O sea, una calificación de un experto. Estamos muy atrás, somos un país en términos de mercado de capitales muy subdesarrollado, tenemos problemas de asimetrías en los mercados de renta fija y renta variable, pero quiero ir a Fernando, que es el experto y que nos dé las luces de cómo lo está viendo hoy en día el desarrollo y el desempeño del mercado de capitales. Fernando, por favor. Javier, muchísimas gracias por esta invitación a ti, a la Facultad Maximiliano, a estos Finance Sessions que siempre son de una riqueza extraordinaria porque nos podemos nutrir de conceptos compartidos para discutir. Y gracias por tus generosas palabras y por esa generosa invitación que me hiciste a la cátedra hace 40 años, que parece que fue ayer, pero te cuento que esto se ha convertido para mí en una pasión, cosa que me agrada. Y si alguien me preguntaba hace un tiempo, me decía, pero ¿qué es lo que más le gusta a usted después de que ha hecho varias cosas en la vida? Le dije, pues dictar clase, y me siento feliz y gracias porque eso fue por tu gentil y oportuna iniciativa hace 40 años. De otra parte, hay un aspecto importantísimo. Yo creo que en Colombia tenemos que valorar muchas cosas que se han hecho, y entre esas cosas que se han hecho ha sido una asimilación de una infraestructura financiera global traída al mercado colombiano. Ahora bien, pues uno podría decir es que no somos un mercado financiero desarrollado, somos más bien un mercado financiero emergente, y yo hago el símil a cuando yo aprendí a jugar golf.
Aprendí ya de muy avanzada edad y sé que pues puedo seguir jugando y entreteniéndome con pares que juegan más o menos a mi nivel, pero ya llegarle a un handicap cero va a ser supremamente difícil. Entonces, ¿qué es lo que uno se ocupa? Tratar de hacer las cosas bien, y creo que Colombia, dentro de esa infraestructura global, ha aprovechado muchas cosas, otras no se han aprovechado, y en realidad estamos frente a un mercado emergente, donde hay espacios para inversionistas, donde hay espacios para emisores, pero que en realidad el aprovechamiento de esos espacios para mí no ha sido suficiente. Y eso hace el que en realidad nos quedemos dentro de una categoría de mercado emergente dentro de ese gran conglomerado internacional. Entonces, uno ve, por ejemplo, en esa definición de mercados emergentes, el caso de unos mercados emergentes muy desarrollados, como en el caso de China, que hoy día es el segundo mercado de capitales del mundo, y otros que están ya en una situación de iliquidez que ya se llaman mercado frontera. Colombia está en un nivel intermedio, se destaca, yo diría, por su estructura, en el sentido de que en Colombia hay regulaciones, y particularmente después de 1990 se produjo un cambio singular. Y ese cambio singular de aprovechamiento de la infraestructura de los mercados de capitales fue muy importante, en el sentido de dejar de depender de los famosos préstamos sindicalizados de la banca extranjera que pudimos ver en su momento, endeudamiento en dólares que nos condujeron también a unas crisis muy serias en el mercado en Colombia alrededor de 1985, y traer a Colombia un esquema de captación de ahorro a través de la captación del ahorro interno por los fondos de pensiones y cesantías, por los fondos voluntarios, traer esos inversionistas para que financiaran títulos del gobierno, pero para que a su vez financiaran títulos emitidos por empresas, que hicieran inversiones en el exterior, que se desarrollara un mercado no solo de renta fija, sino también de renta variable, y un mercado de derivados que empezó a ser regulado o fue regulado desde por ahí 2005 o cosas así, y ya tenemos también un mercado de derivados interesante, pero hay que potenciar y hay que soportar. Entonces, dentro de ese contexto, yo creo que Colombia es un mercado emergente con unas características muy importantes, pero todavía hay una tarea que hacer muy grande. ¿Por qué? Porque en realidad es un mercado, como tú muy bien lo mencionabas, un mercado asimétrico. Nos vamos mucho para la renta fija, y dentro de esa renta fija hay un crowding out del gobierno. O sea, el gobierno constituye como el principal emisor, y obviamente los inversionistas ven los títulos del gobierno, y no solo inversionistas locales, sino inversionistas internacionales. Dicen, Colombia es un riesgo adecuado, es un riesgo que vale la pena, como en cualquier mercado emergente, hacerle la apuesta, porque al final del día se obtienen rentabilidades adecuadas dentro de un nivel de riesgo manejable. Entonces, pienso yo que ese fenómeno de monopolio de emisor del gobierno no es sano para el mercado. ¿Qué tiene que hacer uno en un mercado de capitales desarrollado? Es migrar del crowding out al crowding in. Es decir, darle espacio al sector privado, y que no los inversionistas solo vayan a comprar títulos de Colombia al 13.8% en el mercado local o a 6.5% en dólares, sino que también exista la posibilidad del inversionista de comprar títulos emitidos por bancos, emitidos por el sector real. Y ahí hay una de las fallas grandes, diría yo, y es el hecho de que en los mercados desarrollados los activos tangibles o intangibles hoy día del sector real se transfieren al sector financiero, y el sector financiero los captura en aras de que a través de allí se haga una emisión de títulos, se obtengan recursos para proyectos,
y pienso yo que ese anclaje de activos del sector real es insuficiente en Colombia. Se ha dado bastante, por ejemplo, en el caso de Brasil, en diferentes sectores, infraestructura, en la banca, en la agroindustria, ahora con el desarrollo de las fintech. Entonces, pienso yo que tenemos una infraestructura o una arquitectura adecuada, pero tenemos que potenciarla, Javier. Esa sería mi primera apreciación. Muchas gracias, Fernando. Mira, yo quiero destacar de tus comentarios y tu presentación algo que señalas como un hito muy importante, que en 1990-93, con un gran reformador que hubo en el sistema financiero, que fue Rudy Holmes, que fue también profesor de la facultad durante algún tiempo, fue rector, de hecho, de la universidad. Realmente ahí viene la reforma pensional, viene la ley novena, la ley novena del 91, el tema del estatuto cambiario, se toma una serie de medidas en el desarrollo de los inversionistas institucionales, que ha sido muy importante porque sin eso no hubiera podido hacerse el cambio en el financiamiento del gobierno. Y sobre todo lo que tú destacas, Fernando, que es que antes nos financiábamos con los créditos indicados, me acuerdo de los nombres, el Concorde, el Jumbo, el Hércules, Sí. o sea, y en un momento a otro comenzamos a financiarnos en los mercados de capitales, o sea, con los TES en el mercado local y con los bonos globales en el mercado, aunque son listados en Luxemburgo, se negocian principalmente en el mercado de los Estados Unidos a través de las resoluciones. Yo creo que ese fue un hito muy importante, pero como digo, destaco esa actitud del gobierno de reemplazar el financiamiento con la banca comercial internacional por los mercados de capitales, pero no hubiera sido posible si no hay un desarrollo paralelo con par y paso con los inversionistas institucionales. Tú lo mencionas, fondos de pensiones obligatorias, voluntarios, fondos de cesantías, fondos de inversión colectiva abiertos, el tema de las reservas técnicas de las compañías de seguros, etcétera, etcétera. Yo creo que eso fue un espacio de tiempo en el cual los que estábamos en ese momento en el sector financiero, los dos estábamos en diferentes bancos. Tú estabas en el Banco Bogotá, yo estaba en el Banco Cafetero. Tuvimos la oportunidad de enfrentar y tratar de mejorar un poco el desempeño de todo el sector. Yo en un libro reciente que acaba de publicar la facultad, se llama Mercados de Capitales en Colombia, contraste entre el mercado de deuda pública y el mercado de deuda interna. Un desarrollo, como tú lo llamas, asimétrico. Ese es el título del libro, porque uno ve un mercado de deuda pública que está muy bien estructurado, muy bien funciona. El gobierno se financia aproximadamente en un 60% de ese mercado de deuda pública interno, otra partecita con un 15% en el mercado de bonos globales, algo con la banca multilateral, y el resto poco pesa, haciendo la excepción de la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, que es otro tema. Pero uno no ve realmente un crecimiento grande del mercado de deuda privada. Pocos emisores, no hay apetito por el riesgo, todos son calificados AA para arriba, o sea, no encuentra uno una A menos, mucho menos un triple B. Y entonces uno ve ese desarrollo totalmente asimétrico donde los bancos son los principales emisores y las empresas del sector real poco acuden a ese mercado de deuda privada, ese mercado público de deuda privada. Pero lo que más me preocupa a mí de ese desarrollo asimétrico es que el financiamiento en el mercado de bonos locales no es importante ni siquiera para los bancos, porque no llega ni al 6-7%. Tú mejor que yo sabes que los bancos se financian principalmente con las cuentas de ahorro y los certificados de depósito a término, mientras el saldo de los certificados de depósito a término puede estar alrededor de los 350 billones de pesos, el saldo de los bonos privados puede estar alrededor, si la mente no me falla, alrededor de los 68 billones de pesos. Pocos emisores del sector real, y realmente los pocos que han salido, los bonos, el financiamiento en el mercado público de valores no es la componente principal del financiamiento de su estructura de capital, no es la componente principal. La componente principal sigue siendo, uno, el crédito bancario, y dos, algo que sí me preocupa mucho, el crédito en proveedores. Cuando uno mira las grandes cifras de todo lo que se reporta a la Superintendencia de Sociedades, y yo lo vivo analizando con alguna frecuencia,
cada vez que aparece la información nueva, el financiamiento de proveedores es mayor que el financiamiento bancario. Muy contrario a lo que cree mucha gente, que es que las empresas están altamente endeudadas con los bancos. No sé, Fernando, si tú quisieras agregar algo. Coincido con tu apreciación y tal vez voy a empezar con lo último que has mencionado en relación a qué desarrollo se ha hecho, por ejemplo, en cuanto al mercado de financiamiento de proveedores. A mí se me hace absolutamente fundamental el que se fomente, como ya se está fomentando y consolidando, un mercado de factoring y un mercado de confirming. Sí. Se me hace que los dos, el financiamiento de las cuentas por cobrar o de las cuentas por pagar, se me hace que son figuras innatas, corporativas, muy de mercado. Eso creo que es un aspecto que en Colombia ha sido bien regulado desde el punto de vista de mercado a través del Radian, donde no solo se da la seguridad, sino se crea un instrumento de mercado secundario, porque es uno de los grandes problemas de cuando uno entra a un mercado, sale con una emisión primaria, pero después los títulos no rotan en el mercado secundario, que es lo que uno busca. Entonces yo diría que la emisión de un factoring local con los requisitos de seguridad ayuda muchísimo al financiamiento de las empresas, y a mí eso me gusta aún más si se puede hacer un factoring a nivel internacional, que las empresas colombianas lo están haciendo. Es decir, se está utilizando toda esa arquitectura del mercado de capitales y eso es muy importante. Entonces, dentro de ese contexto, dice uno, pero bueno, esto no hay suficientes, vámonos ya para el mercado bancario. Los bancos han hecho una tarea importantísima en Colombia, eso no lo podemos desconocer, y el 97% del financiamiento corporativo está en bancos y lastimosamente no está en el mercado de bonos. Yo creo que es un problema de cultura. La cultura sajona ha sido una cultura más inclinada hacia el financiamiento en el mercado de capitales no intermediado. La cultura latina ha sido una cultura de financiamiento en el mercado de capitales intermediado, y eso hace una enorme diferencia. En realidad yo creo que hay que romper ese paradigma. Y sobre todo ahora, cuando estamos evolucionando dentro de un sistema económico en el cual ya no estamos hablando de una revolución industrial, sino una revolución tecnológica, como los startups deben estar soportados por un venture capital, por un private equity, un private debt, hoy día problemados en Estados Unidos. Eso lo podemos hablar un poquitico más, con más detalle, pero cómo dentro de ese esquema cultural que no tenemos, porque lo que heredamos fue un sistema en que los bancos eran nuestro tronco, entonces cómo podemos decir, no, es que hay oportunidades en el mercado de valores y esas oportunidades hay que aprovecharlas. Yo creo que ahí falta mucho educación financiera avanzada, y es lo que yo le digo a mis alumnos, y estoy seguro que tú también lo reiteras en clase. Es decir, tenemos que abrir los ojos. Entonces le estamos abriendo los ojos a los inversionistas. Hoy día una persona dentro de este proceso de democratización de la bolsa, pues puede invertir a través de su teléfono celular en una plataforma y compra acciones a través del mercado global colombiano de emisores en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en Colombia. Eso a mí se me hace que es interesantísimo. Es decir, es como quitarles el miedo a las personas, decirles, no, usted también puede invertir. Porque en realidad uno como persona, porque todos al final del día terminamos manejando nuestras finanzas, tenemos los motivos de liquidez, los motivos de previsión y el motivo de especulación. Pero si uno lo utiliza el motivo de especulación más como un motivo de aprendizaje, pues creo que desde el punto de vista del inversionista le estamos abriendo las puertas. Por ejemplo, a mí se me hace muy importante ese proyecto del NUAM,
que viene desde el año 2019 y que parece que ya está superando esa fase operativa, esa fase de plataformas, va a la fase de aprobaciones y ahora la liquidación y compensación, que es tal vez la más difícil, pero que se cree en el inversionista ese concepto de inversionista global. Es decir, que se abra el mercado para efectos de que una persona, una empresa, un inversionista institucional no solo puede invertir en Colombia, sino afuera. Y con un aspecto importante, es decir, está haciendo su liquidación en pesos colombianos, pero el riesgo es un riesgo que puede ser en reales o puede ser un riesgo en dólares o puede ser un riesgo en euros. Todo eso es importante dentro de ese proceso práctico de ir democratizando al inversionista. Yo creo que el inversionista se va a ir democratizando más rápido que los emisores y eso sí es algo que me preocupa. Porque aquí van a venir a través del NUAM y ya hoy día uno puede comprar por el mercado global colombiano acciones en Chile, acciones en Brasil o ADRs en Estados Unidos. Todo eso hay que irlo fomentando. Pero sí esa infraestructura empresarial colombiana me preocupa mucho en el sentido de que hay empresas excelentes en Colombia, pero como que no dan el paso siguiente a decir, bueno, vamos a abrirnos al mercado desintermediado, al mercado de capitales. Entonces se convierten en unas empresas con una propiedad accionaria muy centralizada, cuando podían realmente hacer unas emisiones de acciones con derechos de preferencia, si es que no quieren perder el control de la sociedad, y poquito a poco irse desprendiendo de empresas buenísimas que existen en Colombia, pero hacerlas públicas en el mercado de valores, no solo en Colombia, sino en el exterior, como hemos visto empresas del sector real que se han metido no solo al Nasdaq, se metieron al New York Stock Exchange y se transan en el mercado de los Estados Unidos. Hombre, qué bueno ver eso, Javier. Ahí yo veo que hay mucho por hacer. Pero, Fernando, es que ahí también hay algo que, como decía Enrique Duque, nos tapó los ojos, que fue el control cambiario. El control cambiario que hubo draconiano desde el 67 hasta el 90, que no ha desaparecido, obviamente nos tapó la vista y el acceso a los mercados internacionales. El hecho de el control de dólares, el hecho de las transacciones de cambio, etcétera, etcétera, que no se podían hacer. Hoy se hacen, están reguladas, pero los empresarios no aprendieron realmente a manejar toda esa parte internacional, de financiamiento internacional, y nos hemos demorado realmente en ir al mercado como tú lo dices. Eso en cuanto al tema del mercado de renta fija, en el cual pues hemos tenido, sí, un desarrollo asimétrico, pero importante. Renta fija pública, menos renta fija privada, muy poco, pero hablemos un poco del mercado accionario que tú acabas de tocar. Cuando yo empecé a dictar todos estos cursos de mercado de capitales, había 225 empresas listadas en bolsa. Me acuerdo mucho, yo estaba en Finca, tocó deslistar a Finca de Bolsa, que era una empresa del Grupo Santo Domingo. Ya. Y realmente lo que hemos venido es disminuyendo el número de acciones, y tú lo mencionas, llega un momento en el cual hoy pueden estar inscritas en la bolsa unas 70 acciones, pero uno ve las emisiones que se hacen en el mercado accionario son muy pocas. En los 2 últimos años ha habido 4 emisiones, 2024, 2025, y han sido de bancos, básicamente BBVA Colombia, Da Vivienda, que han emitido acciones. Uno no ve el sector real emitiendo acciones, aprovechando esas oportunidades que podrían existir, inclusive trayendo inversionistas del exterior, lo cual me lleva a mí a plantear a nivel de hipótesis, para oír tus comentarios, es que hay, por un lado, un miedo al control, y después creo que todo lo que pasó con las sopas de Grupo Nutresa, lo poco que se habían abierto algunas empresas se van a volver a cerrar, equivocadamente, mi concepto. Y por otro lado, hay un miedo al tema de información eventual. En el caso, por ejemplo, de deuda privada, prefieren confesarse con el banquero que les guarda el secreto y no confesarse con el mercado público de valores, donde le tienen mucho miedo al suministro de información. Sí. Y eso realmente, hace muchos años nos hicimos las preguntas de cómo fomentar el mercado accionario en Colombia, pero creo que llevamos muchos años en eso, hablando, discutiendo,
eh, y no cambia. Ahorita, por ejemplo, me sorprende a mí en el informe de bursátilidad accionaria que publica la Superintendencia Financiera que de las 70 hay como unas 25 empresas que cuando clasifican alta, media y baja bursatilidad, al final dice las siguientes empresas no han hecho una transacción en el mercado accionario en los últimos 4 meses. Claro. Yo diría que no ha sido en los últimos 4 meses, sino en los últimos 20 años. Las colombinas, que son empresas excelentes, que podrían perfectamente abrirse al mercado. Tú lo mencionas también, Carvajal, etcétera. Muchas empresas que están ahí, pero no transan. Alguna vez, como anécdota, en mi curso del EMBA, del Magíster Ejecutivo, yo tenía 2 presidentes de esas empresas en mi curso, y hablando de este tema, yo dije, bueno, esta es una situación muy oportuna. Preguntémosle a los presidentes por qué están en bolsa y no hacen ninguna transacción. Entonces les hice la pregunta, me dijo, oiga, profesor, excelente pregunta. Ni siquiera ellos sabían por qué estaban en bolsa. O sea, ese punto de cómo lograr realmente un mercado accionario en Colombia, aprovechando las oportunidades del ahorro que hay en el mundo. Si lo único que uno ve en este momento es ahorro que hay en el mundo en los diferentes fondos de inversión, ya sea mutual fund, ya sea ETF, ya sea fondos abiertos en general en el mundo, y financiamiento que hay. Lo que hizo el señor Gilinski con Nutresa, encontró quién le financiara la transacción, una oportunidad a unas empresas que se habían abierto poco al mercado, y son empresas muy buenas, muy, muy buenas, que si no hubiera sido él, hubiera sido otro inversionista en el mundo. ¿Por qué no lo hacemos más sistemáticamente? Yo creo que hay un problema estructural muy grande. Tú mencionabas primero la parte cambiaria. El que más sabía de transacciones internacionales era el que más supiese de resoluciones de la Junta Monetaria. Entonces era como que la regulación está constriñendo el desarrollo espontáneo del mercado, cuando debe ser al revés, ¿no? Es decir, debe ser el mercado, se desarrolla dentro de una cierta regulación, y yo creo que esas culturas tardan tardísimo, como tú muy bien lo decías, para transformar el pensamiento y la toma de decisiones dentro de esa interpretación. Entonces, hoy día la parte cambiaria se convirtió más en un problema tributario. Es cuestión de hacer que las cuentas sean transparentes, y si hay algún problema tributario, pues soluciónelo. Pero yo creo que hoy día sí hay mucha más apertura, por ejemplo, el hecho de que las empresas puedan tener sus cuentas en el exterior. Eso ya ayuda muchísimo a hacer más eficiente el mercado, las cuentas de compensación, todo ese tipo de cosas ayudan. Ya está hecha la infraestructura, pero hay que aprovecharla, ¿no? Entonces, el tema cambiario sí definitivamente quedó como un estigma ahí que hay que superar. Es decir, es cuestión arreglar las finanzas, pero ver que en el mercado hay posibilidades o de ahorrar en el exterior o de captar recursos en el exterior, siempre y cuando uno tenga una generación de pago en dólares, que es lo que empresas pueden hacer. Ahora, otro de los temas que tú tocaste que se me hacen muy importantes, ¿por qué es importante un mercado bursátil avanzado y por qué hay que fungir hacia allá? Y por eso a mí me gusta mucho el proyecto de la integración de las bolsas de Chile, Perú y de Colombia, porque uno que quiere buscar que el referente del precio en bolsa sea un referente de valor razonable. Eso es fundamental. Pero cuando el precio en bolsa no te está reflejando el valor razonable de la compañía, se presenta un problema supremamente grave. Y es el hecho de que tú tienes que hacer una serie de valoraciones y dicen, no, pues es que la empresa vale muchísimo más. Y el caso que tú mencionaste ahora es válido, el de Nutresa. Las empresas valen mucho más de lo que se transa en bolsa. ¿Por qué? Porque el precio no es representativo de valor. Es que en realidad, ¿por qué existe la bolsa? La bolsa es un centro de distribución. Es decir, es un sitio que es como aquí vengan y tienen esas oportunidades que se dan dentro del mercado. Pero hay un aspecto, yo creo que está muy ligado con temas de inversión. Si tú te vas a fondear en el mercado de bonos o te vas a fondear en el mercado de acciones, tiene que haber proyectos.
tiene que haber un incentivo a la inversión, que es lo que yo veo que en Colombia tenemos que fortalecer más, porque no se está invirtiendo. Y entonces si las empresas no están invirtiendo, o si no hay un incentivo para la inversión por parte de extranjeros, pues en realidad no hay proyectos que mostrar para efectos de poder decir yo voy a captar recursos para un proyecto específico. Es que el problema es, cuando yo estoy en bolsa, estoy haciendo una emisión de bonos, estoy haciendo una emisión de acciones con un propósito específico. Y si no hay proyectos, entonces vamos a quedar con el problema de que si se monetizan todos los ahorros de los fondos de las AFPs colombianas y los traemos a Colombia, bueno, ¿en qué vamos a invertir? Vamos a invertir más en TES, entonces vamos a aumentar más la concentración. Ese es un tema muy debatido, pero yo quiero llamar la atención en algo que tú muy bien mencionaste. Y es el hecho de la cultura financiera en Estados Unidos. Por ejemplo, hay unos IPOs importantísimos que van a salir este año, ofertas iniciales de venta, que es el del SpaceX, es el de Anthropic y es el de OpenAI, el de ChatGPT. Y todo el mundo está en la expectativa de qué va a pasar con estas ofertas iniciales, porque al final del día hay unos proyectos en inteligencia artificial absolutamente gigantescos, no solo desde el punto de vista tangible, sino desde el punto de vista intangible, y entonces hay un propósito específico. Entonces, si yo voy a decir, yo voy a salir a comprar acciones de SpaceX cuando salga al mercado, yo ya sé que hay un proyecto, un subyacente que está detrás, es decir, hay una inversión que está detrás. Para mí ese es uno de los problemas muy serios que existe en Colombia. Tiene que haber más proyectos de inversión que permitan una financiación, y esa financiación no solo sea la tradicional bancaria, sino que sea una financiación de apertura al mercado de bonos o al mercado de acciones. Interesante, Fernando, muy interesante todo lo que mencionas. El caso de que mencionas de los recursos que vienen de los fondos de pensiones, si se llegara a dar pie al decreto del gobierno, realmente yo tengo mucho el temor de que no habría el mercado de capitales colombiano no puede absorber esos recursos. Además sería una concentración en un riesgo sistémico muy elevado con perjuicio de los afiliados y con un posible presión sobre una crisis por el tamaño del mercado. Este es un punto que no se ha tenido en cuenta, pero que tú lo traes a colación. Son muchos recursos para un mercado tan pequeño, 66 billones frente a lo que traeríamos resulta pequeño. Y realmente concentrarlo también en el mercado de deuda pública no tendría mucho sentido. Pues yo no quiero meterme en ese tema porque está muy caliente el ambiente sobre el tema. Simplemente quería resaltar que estamos en un momento crucial, no solamente de las finanzas en Colombia, sino de las finanzas a nivel mundial. Porque para aparecer, yo creo, y quería precisamente tal vez terminar este primer diálogo entre los dos, quisiera como preguntarte cómo ves el mercado bursátil de los Estados Unidos en una burbuja que ha venido creciendo, creo que tenemos un bull market de más de 10 años en permanente ascenso, con algunas interrupciones como la pandemia, muy jalonado en estos momentos por el crecimiento de los precios de las acciones de las empresas de tecnología de la información, que en cualquier momento se podrían desplomar o algunas de ellas entrar en problemas con una afectación muy grande sobre el mercado bursátil que como referente sirve de garantías para muchas otras transacciones financieras que se hacen. Eso yo hoy en día veo que hay una burbuja muy grande ahí, precios de las acciones en todos los registros históricos, relaciones precio-ganancia histórica, precio-ganancia proyectada, que yo nunca pensé llegar a ver en mi vida, o sea, de 36, precio-valor intrínseco de casi 6, 5.9, si uno mira el Standard & Poor's 500, precio
flujo de caja operativa llegando casi a los 36 meses. Bueno, realmente esos precios muy, muy inflados, muy sobrevaluados, que en algún momento, como todas las burbujas, puede generar una crisis financiera. No sé cuál sería tu opinión al respecto, Fernando. Mira, hay una serie de tópicos ahí de un interés singular, Javier, pero vamos dentro del espacio de tiempo que tenemos a tratar de compactarlos. Primero que todo, cuando estamos hablando del ahorro pensional, es el ahorro de los trabajadores. Uno cuando ya está en una situación de pensión, tiene que ser muy consciente de lo que ha ahorrado en la vida, porque probablemente la pensión no es suficiente. Entonces va a tener que tener un subyacente importante de ahorros que le permita vivir decentemente. Entonces es muy delicado jugar con el ahorro de los trabajadores y concentrar las inversiones de los fondos de ahorros, de los fondos de pensiones y de cesantías en Colombia. Mire, el mercado de los Estados Unidos entre 2010 y 2025 se valorizó el 600%. El de los mercados emergentes se valorizó el 100% en el mismo periodo. Entonces, es decir, nos estamos apartando, al traer esos recursos de afuera, nos estamos apartando del mercado de capitales más importante del mundo que ha ofrecido rentabilidades consistentes. Entre 2023 y 2025, el Standard & Poor's 500 se valorizó el 80%. La Bolsa de Colombia se valorizó en el último año 30 y pico, 34%, pero se pegó una caída de febrero muy grande y en las últimas sesiones se ha pegado caídas como del 3%. Uno de allá Nutresa vuelve casi a su nivel. Exacto. Entonces, ¿por qué apartarnos de que nuestros trabajadores estén teniendo un recurso para su pensión, que lo van a necesitar, del mercado que le está ofreciendo una mejor rentabilidad? Eso se me hace que realmente no es apropiado. De otra parte, yo cuando estaba en Ecopetrol, precisamente cuando hicimos el tema de la conmutación pensional, a nuestros administradores de fondos lo que hacíamos era decirle, ustedes tienen que tenerme una rentabilidad de 600 básicos por encima de la inflación. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estamos jugando con el ahorro de esas personas que se van a pensionar y necesitan un mejor nivel de vida hacia el futuro. Ahora bien, tú mencionabas algo muy importante. Esos mercados desarrollados como el mercado de Estados Unidos están expuestos a crisis y a unas sobrevaloraciones que hay que tener simplemente alerta, pero para eso hay que saber, y precisamente ahí viene la educación financiera. Los ejercicios del simulador de bolsa que tenemos aquí en la facultad son interesantísimos porque le abran al estudiante la posibilidad de decir, yo puedo invertir, pero ¿qué criterios en cuanto a análisis técnico, análisis fundamental y estrategia de la compañía tengo que tener en cuenta para efectos de invertir? Entonces, hay un aspecto fundamental. Tú mencionas el tema de la burbuja de la inteligencia artificial. Las acciones están transando, es decir, términos generales, con una relación precio-ganancia en prospectiva, es decir, 12 meses de utilidad hacia el futuro, más o menos hacia el 24 o 26 veces. Muy altas en relación con lo que se está transando en los mercados emergentes. Brasil, por ejemplo, está transando 14 veces utilidades esperadas. Pero entonces viene el símil con lo que se presentó con la burbuja del dot.com. Y esa burbuja a finales de 1999 se tenía que las acciones estaban transando 24 veces las utilidades. Después de un par de años, al 2003, ese 24 bajó a 16. Se repite la historia con la crisis subprime del 2008, en que la relación precio-ganancia ya no estaba en 24, estaba en 16, pero después de 3 años la relación precio-ganancia baja a 10. Entonces ahora la gran pregunta es, y sobre todo el problema, es que con esas grandes inversiones y endeudamiento que están haciendo todos aquellos que están haciendo inversiones en grandes bases, gigantescas bases de datos y bodegas de datos en los Estados Unidos, pues las acciones en promedio
24, pero hay acciones, como tú muy bien dices, 40, 50, 135. Entonces dice uno, brutos, pero aquí hay algo que puede pasar, y ese es el gran tema y el gran tópico que vamos a tener que hacerle mucho seguimiento. Y te cuento una pequeña anécdota para finalizar. En Nueva York la semana pasada estuve paseando por las oficinas que teníamos en Park Avenue, en el edificio Seagram. Ahora resulta que ese es el edificio de Blue Owl. Y me puse a pensar, hombre, ¿qué es lo que está pasando? Pues Blue Owl, las acciones de Blue Owl que se transaban a $20 en julio del año pasado, hoy se están transando a $8. Entonces dice uno, aquí está pasando algo, hay que abrir los ojos respecto a que esta crisis del 2000 de tecnología no se nos vaya a convertir en una crisis hoy particularmente centrada en temas de software y en temas de algunas empresas de inteligencia artificial, pero las que están haciendo su agosto son las empresas productoras de chips. Y no son los Nvidia está sobrado, pero hay otras empresas más pequeñas que están haciendo su agosto y las acciones están pegando una valoración extraordinaria. Bueno, eso es parte de la cultura financiera que tenemos que aprender, Javier. Fernando, pues muchas gracias. Creo que por razones de tiempo nos toca dejar aquí, pero yo te invito y creo que estaríamos muy complacidos de volver a repetir este diálogo, hablando un poco de este último tema que tú planteas, crisis. ¿Qué aprendemos de las crisis? Hay como dos preguntas que quedan flotando en el ambiente. ¿Qué aprendemos de las crisis? ¿Cómo podemos manejar las crisis que se presentan? ¿Cuál sería la estrategia para prevenirlas? Una vez que se han presentado, ¿cómo superarlas? Podríamos mirar ejemplos de las crisis que se han dado tanto en Colombia como fuera de Colombia, en el caso de los Estados Unidos. Ese sería como un tema para un siguiente foro. Y sobre todo, poco la crisis que puede venir ahorita también, poco que no se ha pensado mucho, no se ha estudiado mucho todo el tema de private equity. Sí. Aquí estamos entrando en Colombia en el private equity, funciona muy bien, aquí la Capital, Colcapital funciona muy bien, pero uno principia a ver síntomas de una crisis del private equity en los Estados Unidos. Yo te invitaría, Fernando, a que apartáramos un tiempo y con el apoyo de la facultad volviéramos a poder dialogar sobre estos temas que son tan importantes, el de las crisis y el otro que que estaba quedando en el tintero, que es el de podernos responder la pregunta que hemos tratado de responder por más de 40 años, ¿qué hacer para fomentar el desarrollo del mercado accionario en Colombia? Que tú ahorita lo planteaste, pero que hoy en día uno ve que por más que haga, el mercado no aumenta. No sé. Así es. Yo creo que tenemos unos tópicos de gran interés para seguir discutiendo en este Finance Sessions, escuchar las inquietudes del auditorio y estos temas hay que debatirlos en aras de construir y dentro de esa arquitectura que tenemos, poderla aprovechar al máximo porque las oportunidades están ahí. Entonces, tenemos y la plata está en el mundo. Y la plata está. Gracias, Javier, por esa gentil invitación y a la facultad Fernando, por esa gentil invitación que me han hecho. Por la sabiduría que siempre tienes en el análisis de estos temas. Creo que todos aprendemos mucho de lo que tú presentas. Muchas gracias, Fernando. Y yo de ti, Javier. Muchas gracias.